La Fundación Renacer con Amor. El grupo Familias Púrpura. La Fundación Somos Fénix. Y el grupo Amigos Púrpura presentan La valentía se ha disfrazado de epilepsia en el marco de la celebración de la Semana Púrpura 2019. Buenos días. Hoy compartiremos un tema muy importante y de gran actualidad. La videoconferencia del día de hoy se trata de cannabis medicinal. El orden de la actividad es el siguiente. Tendremos un testimonio de uno de nuestros colaboradores y posteriormente tendremos la videoconferencia. Durante la misma los invitamos a hacer sus preguntas. Al finalizar se responderán algunas de las inquietudes y otras serán resueltas más adelante por nuestro invitado. Bueno, comenzó a los 4 años. Mi primera crisis fue a los 4 años. También pues mis estudios, los primeros años pues fueron difíciles porque ya que pues no sabían tratar la enfermedad. Entonces la primaria pues la hice presencial, pero estuve como de colegio en colegio. Entonces pues era difícil porque pues no estaba controlada, convulsionaba mucho, hospitalizaba muy seguido. Convulsionaba en el colegio, llamaban a mi mamá estaba trabajando, me tenían que ir a recoger, adelantarme era pues muy difícil y también tomaba unas medicinas muy fuertes. Ya en la secundaria la hice ya semipresencial, lo que hoy en día se llama a distancia. Entonces era con guías de papel, y las desarrollaba. Tenía profesores a distancia, profesores particulares que iban a mi casa, me dictaban clase de cada materia y pues así salí adelante. Así hice todo el bachillerato. En la universidad, pues en este momento me encuentro, pues ha sido difícil porque he pasado por también universidades presenciales, pero no saben tratar mi problema o pues los problemas que todos hemos tenido, de discriminación, de que creen que no vamos a poder salir adelante, como esas cosas. Entonces también por los miedos de que de pronto, ay, que convulsione, y que entonces que como, que a dónde se llama, que un teléfono, que el contacto, que de pronto no puede ir a alguna parte, miedos, porque pues no saben tratar, ni tampoco saben que, pues cómo sucede, cómo se puede auxiliar a una persona con epilepsia. Entonces, pues esto, pues ha sido lo mío. También he recibido mucho rechazo, como todos nosotros, mucha discriminación de parte de profesores, compañeros, y pues ha sido difícil. Actualmente me encuentro estudiando a distancia en la universidad y me encuentro también en compañía pues de mi familia que me ha ayudado. Estoy en 8º semestre y pues el mejor método que he podido tener, pues no estoy ni tan presionada, no estoy con la cosadera como de los profesores, de que no puede, de que no va a ser capaz, de que no va a seguir adelante. Todos sabemos pues estas cosas porque ya lo hemos recibido. Entonces, pues eso es lo que pues más nos dicen a nosotros, ¿no? Entonces, pues también pues es una alegría para mí y también para mi familia, y yo creo que para ustedes también, el poder salir adelante, el poder tener ya pues una mejoría en cuanto pues a la enfermedad, que ya esté controlada, que ya pueda haber hecho otras cosas.
Pues he estado también, pues estoy medicada en este momento. El año pasado estuve en terapias en la Universidad de La Sabana. Estuve en piscina y también en la, como en ocupacional. Ay, qué pena, es que no me acordaba. Terapia ocupacional y también en física. Me trataban mucho la parte pues del lenguaje, la parte motora, la cognitiva, porque dicen que en esos estoy como fallando más que todo. Entonces ejercicios como de matemáticas, de rapidez, también de que las cosas las hago muy despacio. También a veces la gente se altera porque no sabe distinguir las crisis de ausencia o las crisis de lenguaje. No sé si a algunos les pasa, que como que se traban o no pueden vocalizar las palabras o hablan muy despacio. Entonces se alteran y comienzan como a angustiarse o que ya no quieren hablar con uno, a alejarse, a aislarse de uno. Eso también me ha pasado a mí, porque pues no conocen la verdadera, los síntomas pues de la epilepsia. Lo único que conocen son como nos caemos, nos retorcemos, convulsionamos y movemos las extremidades y no saben más. Eso es como todo el conocimiento de que saben algunos. Entonces la epilepsia ahorita pues no está tan conocida, entonces tenemos que darla como a conocer, cómo es que se da, cómo se auxilia, qué toca hacer, cuáles son las clases. ¿Cómo se manifiesta? Hay que decir la palabra, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se da? También pues, ahí sí como acabo de decir mi mamá, cómo se manifiesta. Entonces pues en este momento pues ya estoy tomando pues menos medicina. Quiero volver a la liga porque pues la Sabana me queda muy lejos y pues en la liga pues saben mucho más de cómo es el manejo pues con las personas con epilepsia, porque pues la liga está centrada en las personas que tenemos epilepsia. Ya escribí y me dijeron que sí, que fuera y que me hacían una valoración para ver en qué cosas pues quedaba. También la ocupacional y la del lenguaje y bueno, otras cosas. Ya finalizando, pues les puedo contar que estudiando a distancia me siento más tranquila, más relajada, he podido lograr más cosas, aunque no falta el que tenga miedo como a que me dé una crisis y que estén prevenidos, pero pues ya se me facilita más de esta forma, porque pues estoy en casa, estoy con mi familia, trabajo desde acá, envío trabajos, veo las clases desde pues online, desde internet, desde una plataforma, y pues tengo también el carnet de salud por si me pasa algo. Nuestro conferencista invitado el día de hoy es el ingeniero civil Julián Posada del Grupo Curativa Investigación Cannabis Colombia. Está vinculado a varios grupos de estudios de la Universidad del Cauca, miembro de la IACM, es socio fundador del Grupo Curativa y trabaja en colaboración con la Fundación Daya de Chile y la Federación Latinoamericana de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial. Actualmente se dedica al desarrollo de protocolos de investigación agronómica e industrial con Andamida Gardens e investigación clínica con el Grupo Curativa Investigación Cannabis Colombia. Buenos días, mi nombre es Julián Caicedo de Andamida Gardens. Agradezco mucho la invitación a participar del Día Púrpura. Un saludo para todos.
Vamos hoy a hablar un poco acerca del uso del cannabis medicinal para la epilepsia. En el año 2008, una paciente de epilepsia en Nueva Escocia, Canadá, llamada Cassidy Megan, de 9 años de edad, creó el concepto de El Día Púrpura para divulgar la información y fomentar sensibilización en la comunidad acerca de la epilepsia. Cassidy Megan dice en su página web, y abro comillas, quería que la gente alrededor del mundo se reuniera y enseñara a otros acerca de la epilepsia, cierro comillas. El 26 de marzo anualmente se reúnen personas de todo el mundo para celebrar el Día Púrpura. El año pasado, gente en docenas de países en todos los continentes, incluyendo la Antártida, participaron del Día Púrpura. Hay unos 50 millones de personas alrededor del mundo que tienen epilepsia y en el 50% de los casos la causa no es conocida. Además, aproximadamente un 30% de los casos de epilepsia no pueden ser controlados adecuadamente por la medicación farmacológica existente en el mercado. Cuando un paciente de epilepsia sigue teniendo crisis con 2 o más medicamentos concomitantes, se dice que ese paciente es refractario a la medicina farmacológica. Vemos aquí algunos ejemplos de medicinas comúnmente prescritas para controlar las convulsiones, como el ácido valproico, las benzodiazepinas y el levetiracetam. Siguiendo entonces el ejemplo de Cassidy, estamos reunidos celebrando hoy el Día Púrpura Internacional, hablando sobre la epilepsia. Y hoy quisiera hablar sobre un posible tratamiento para esta enfermedad, el uso de los derivados de la planta del cannabis. La epilepsia es una de las indicaciones más antiguas para las que se ha empleado el cannabis y recientemente se ha popularizado su uso por los recientes avances en legislaciones mundiales acerca del uso del cannabis como medicina. Los primeros usos de cannabis como medicina reportados datan al año 2700 antes de la era común por el emperador chino Zheng Nung. Zheng Nung usaba el cannabis como medicina para decenas de aplicaciones. A Zheng Nung, además, se le atribuye la identificación de cientos de plantas medicinales y también de cientos de plantas venenosas, lo que fue crucial para el desarrollo de la medicina china y la agricultura. Por estas hazañas, porque Zheng Nung probaba estas plantas, las venenosas y las medicinales en su propio cuerpo, al emperador Zheng Nung lo apodaban el Divino Granjero. El primer uso moderno de la utilidad del cannabis como medicación anticonvulsiva fue publicado en 1843 por William Brooke O'Shaughnessy, un médico irlandés, quien introdujo por primera vez el cannabis a la medicina occidental. El doctor O'Shaughnessy reportó efectos anticonvulsivos sobresalientes en una paciente infantil de 40 días de vida con episodios epilépticos muy recurrentes. Existen cientos de otros ejemplos de uso de cannabis como tratamiento contra la epilepsia en diversas culturas humanas a través de los siglos. El padre de la medicina con cannabis es el profesor Raphael Mechoulam, quien fue el primero en identificar las sustancias activas que la planta produce, como el THC y el CBD. Estos descubrimientos sucedieron en Israel a partir de los años 60 del siglo pasado. El profesor Mechoulam publicó un estudio en 1980 en el que 15 pacientes con epilepsia generalizada de foco en el lóbulo temporal fueron divididos al azar en 2 grupos. Cada paciente recibió 200 a 300 miligramos de cannabidiol o placebo, según un arreglo de doble ciego, que es donde ni el médico ni el paciente saben si el paciente está recibiendo el cannabidiol o el placebo. El cannabidiol o CBD es una sustancia producida por la planta de cannabis que veremos más adelante. Bueno, se realizaron exámenes clínicos y de laboratorio a los pacientes con intervalos de 15 a 30 días. Durante el estudio, los pacientes continuaron tomando las drogas antiepilépticas
que ya habían sido prescritas, si bien estas drogas no controlaban los síntomas de su enfermedad. Todos los pacientes toleraron muy bien el CBD y se tuvo como resultado que 4 de 8 pacientes no tuvieron ninguna crisis durante la duración del experimento. Otros 3 pacientes demostraron una mejoría parcial. Y el CBD no fue efectivo en un solo paciente, quien continuó teniendo crisis. El estado de los pacientes que recibieron el placebo en vez del CBD no cambió durante el experimento, si bien la condición de un solo paciente de los que recibió placebo mejoró de manera evidente por el solo efecto placebo. Entonces, ¿cómo funciona el cannabis en la epilepsia? Para entender cómo funciona el cannabis en la epilepsia debemos estudiar 2 grandes temas. Primero, la existencia del sistema endocannabinoide humano y segundo, la planta del cannabis. El sistema endocannabinoide está presente en todo el cuerpo humano y de hecho existe en todos los mamíferos. La planta de cannabis está presente por todo el mundo y se ha adecuado a muchos climas y regiones. La planta de cannabis ha sido cultivada también en muchas culturas para el aprovechamiento de sus fibras y semillas. De las fibras de la planta se pueden elaborar telas, papel, cuerdas y cientos de otros derivados industriales. Cuando se cultiva cannabis para objetivos industriales, se planta un conjunto de variedades llamadas cáñamo. Lo primero que debemos entender es qué es el sistema endocannabinoide humano. Resulta que el cuerpo humano tiene un sistema de regulación biológico interno conocido como el sistema endocannabinoide humano. Este sistema fisiológico fue descubierto por un equipo científico dirigido por el profesor Raphael Mechoulam en los años 90. El nombre de este importante sistema fisiológico de nuestro cuerpo se debe a que efectivamente se descubrió gracias a las investigaciones sobre los efectos del cannabis en el organismo. El sistema endocannabinoide está presente en nuestro sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, en la piel, en los huesos. Es importante recalcar, sin embargo, que un sitio donde no hay receptores endocannabinoides es el tallo cerebral, y por esa razón no puede existir una sobredosis mortal de cannabis. Nunca se ha reportado un caso de muerte causada directamente por uso de cannabis. El sistema endocannabinoide está compuesto de 3 partes principales. Primero, tenemos unos receptores de proteínas presentes en las membranas de las células de nuestros cuerpos llamados receptores CB1 y CB2. En segundo lugar, tenemos unas sustancias producidas naturalmente por nuestro cuerpo llamadas endocannabinoides, como la anandamida y el 2-AG. El endocannabinoide anandamida deriva su nombre de la palabra en sánscrito ananda, que significa portador de paz y felicidad interna. Y en tercer lugar, tenemos unas enzimas que se encargan de elaborar y metabolizar los endocannabinoides. El sistema endocannabinoide funciona como un regulador del organismo, ayudando al cuerpo a estar en balance consigo mismo. El sistema endocannabinoide está presente en todo nuestro sistema nervioso central y allí funciona naturalmente como un controlador del balance de los neurotransmisores con los que se comunican nuestras neuronas. En la gráfica vemos que los endocannabinoides, como la anandamida y el 2-AG, se producen como respuesta al flujo natural de neurotransmisores como la acetilcolina y el glutamato. Por esa razón, se dice que los endocannabinoides son mensajeros retrógrados, porque van en sentido contrario al flujo de los demás neurotransmisores. Cuando existe un desbalance en los neurotransmisores, los endocannabinoides actúan como un freno natural ante la excitabilidad neuronal. Si hay una condición patológica como la epilepsia,
el freno natural de los endocannabinoides no es suficiente y ocurre el evento convulsivo. Lo segundo que debemos conocer es a la planta de cannabis. La planta de cannabis evolucionó originalmente en Asia Central hace millones de años y se cultiva milenariamente en las culturas humanas. La planta de cannabis puede ser hembra o macho. La hembra produce flores con resinas y el macho produce polen. Cuando el polen del macho llega por medio del viento a las flores de la hembra, se producen semillas. Existen 3 subespecies de cannabis que se llaman sativa, indica y ruderalis. Las plantas de cannabis sativa evolucionaron en las zonas tropicales del mundo. Son plantas de hojas delgadas y de largos periodos de floración. Las plantas de cannabis indica evolucionaron en Asia Central y son plantas más bajas que las sativas, con hojas gruesas y periodos de floración cortos. Las plantas de cannabis ruderalis evolucionaron en el sur de la zona de Siberia. Son aún más pequeñas que las índicas y de periodos de floración aún más cortos. Por medio de cruces entre estas subespecies, se ha llegado a tener hoy en día más de 10.000 variedades de cannabis. Todas las variedades o razas de cannabis son productos de cruces entre plantas hembras y machos, así como todas las razas de perros son productos de cruces también. Cada uno de esos cruces es una variedad de cannabis que produce diferentes proporciones de sustancias medicinales en sus flores. Cada variedad de cannabis además se comporta de manera diferente dependiendo del sitio donde sea cultivada, de la altura sobre el nivel del mar, de la cantidad y calidad de agua que reciba, del tipo de suelo y nutrientes presentes, de la cantidad de radiación solar que recibe, de la humedad del medio ambiente, de la temperatura, etc. La mayor concentración de sustancias medicinales del cannabis se encuentra en las flores de la planta hembra. Luego de cosechar las flores, se ponen a secar en un ambiente oscuro y con baja humedad. Luego de secas, es posible extraer de varias maneras el aceite o resina que contiene la concentración de las sustancias medicinales. Como dijimos, la extracción puede hacerse de muchas maneras, por ejemplo, con etanol, con butano, con fluidos supercríticos o incluso con medios mecánicos aplicando presión sobre las flores. Cuando se extrae el aceite de cannabis, es necesario luego hacer exámenes de laboratorio para saber sus contenidos y asegurarse de que no tienen contaminantes como metales pesados, residuos de pesticidas o herbicidas. Luego de tener la resina lista, se pueden elaborar productos con ella para suministro oral, sublingual, vaporizado, por medio de supositorios y óvulos vaginales y también de formas tópicas para ungüentos, cremas y productos cosméticos. La resina, producida por las flores de las plantas hembras, contiene 3 tipos de sustancias medicinales principales, que son: primero, los cannabinoides, como el THC, el CBD, el CBG, el CBC, el THCV, el CBDV y decenas de otros más. Segundo, los terpenoides, como el limoneno, el betacariofileno, el mirceno, el humuleno, el linalol y decenas de otros más. Cada uno de los terpenoides huele diferente a la nariz humana y también son producidos por otras plantas. Y tercero, los flavonoides, tales como la apigenina, la quercitina, la canflavina y decenas de otros más. Los flavonoides le dan colores de tonalidades amarillas a la planta y son sustancias también producidas por otras especies vegetales. El conjunto de todas estas sustancias, los cannabinoides, los terpenoides y los flavonoides presentes en el aceite de cannabis, conforman una preparación medicinal multimolecular. Hay evidencias científicas que indican que el accionar en conjunto de todas estas sustancias funciona
de mejor manera que las sustancias aisladas y por separado. Este efecto de acción conjunta medicinal se conoce como el efecto séquito. El efecto séquito también fue descubierto por el profesor Raphael Mechoulam, el padre de la medicina con cannabis. Y entonces, ¿por qué el cannabis puede ser una medicina contra la epilepsia? Ya hablamos del sistema endocannabinoide, que funciona como un regulador y un freno natural al exceso de neurotransmisores que ocurre, por ejemplo, en un ataque epiléptico. Ya sabemos que la planta de cannabis produce en las flores de la planta hembra 3 tipos principales de sustancias medicinales. Pues bien, las sustancias producidas por la planta de cannabis en sus flores hembras y actuando en conjunto sinérgico modulan el sistema endocannabinoide humano porque imitan la acción de los endocannabinoides y otras sustancias que el cuerpo naturalmente produce. De esa manera, el cannabis puede ayudar a regular el sistema nervioso y puede ser un tratamiento contra la epilepsia. Como los derivados del cannabis modulan el sistema endocannabinoide y el sistema endocannabinoide a su vez regula el cuerpo humano, el cannabis es una medicina muy versátil que puede usarse además como un tratamiento coadyuvante en enfermedades autoinmunes, desórdenes neurológicos, inflamación en general, diversos tipos de cáncer y dolor neuropático. El cannabis no es la panacea de la humanidad, pero la posibilidad de influir sobre el sistema endocannabinoide constituye una herramienta terapéutica de inmenso potencial. Nuestros médicos deben conocer esa herramienta para poder usarla en los tratamientos. Además, el médico debe conocer otras formas de modular el sistema endocannabinoide para poder así tener mejores resultados en sus pacientes. En Colombia, el uso medicinal de los extractos de cannabis se ha regulado por medio de la Ley 1787 de 2016. Esta ley ha generado una gran expectativa en los pacientes y en los empresarios que desean participar de esta naciente industria agricultural y farmacéutica. Si bien ya hay decenas de empresas con licencias de producción de cannabis en el país, en este momento aún nadie ha completado todos los permisos para oficialmente poder vender extractos medicinales de cannabis en el mercado. La Ley 1787 de 2016 ha sido regulada por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia. Existen 4 tipos de licencias que se deben obtener para poder sembrar y producir derivados de cannabis. Esas 4 licencias son licencia de producción, licencia de cultivo de plantas psicoactivas, licencia de cultivo de plantas no psicoactivas y licencia de producción de semillas. Una planta de cannabis se considera psicoactiva cuando tiene más de 1% de THC en peso seco en sus flores. Una planta de cannabis se considera no psicoactiva cuando tiene menos del 1% de THC en peso seco en sus flores. Estas son consideraciones de orden legal. Además, según la ley, es necesario que haya una evaluación clínica y una prescripción médica para poder tener acceso a los medicamentos con cannabis. Debido a que todas las personas tenemos sistemas endocannabinoides diferentes, así como nuestras huellas digitales, es necesaria una personalización de la medicina con cannabis para poder encontrar un extracto que funcione mejor en un paciente determinado. Además, en la evaluación clínica del paciente, el médico debe tener en cuenta la medicación actual que toma, las dosis, el peso, la edad, la condición cardíaca, la dieta, el estilo de vida y etc. para poder recomendar un extracto particular de cannabis. Como las sustancias producidas por el cannabis modulan el sistema endocannabinoide humano y este sistema a su vez regula el sistema nervioso
y los balances en los neurotransmisores, un médico puede recomendar un tipo determinado de cannabis con diferentes proporciones de THC, CBD y terpenos para un paciente determinado con un tipo de epilepsia en particular. Además, el médico debe analizar la posible interacción del cannabis con la medicina farmacológica que toma el paciente. Debe también considerar, junto con el neurólogo, la reducción gradual de drogas anticonvulsivas que estén causando efectos secundarios intolerables en el paciente. Debe recomendar cambios en el estilo de vida, como la dieta, los patrones de sueño, el uso de celulares y tablets, el ejercicio, el consumo de azúcar refinado y otros agentes inflamatorios. Tal vez un extracto de cannabis le puede servir mucho a un paciente que convulsiona, pero no al siguiente paciente con el mismo tipo de epilepsia. El cannabis es medicina personalizada. El sistema endocannabinoide, además, puede ser modulado de varias maneras aparte de usar cannabis, por ejemplo con la dieta misma, con el ejercicio cardiovascular, con el suministro de omega 3, con la meditación, con la reducción del estrés, con otras plantas medicinales y prácticas sanatorias realizadas por médicos sensibles que toquen a los pacientes con las manos y que hablen con ellos. Ese conjunto de prácticas y sustancias, junto con el cannabis, conforman un modelo clínico de atención a pacientes que se ha denominado como la endomedicina. La endomedicina rescata el poder que tiene el cuerpo para sanarse a sí mismo. Y en la endomedicina, el papel del médico es estimular el organismo de su paciente para que encuentre el balance en su salud. El cannabis es una poderosa forma de endomedicina. La endomedicina entonces se enfoca en tratar a los pacientes de enfermedades crónicas por medio de la modulación de sus sistemas de regulación interna, como el sistema endocannabinoide. En el Día Púrpura, que se celebra el 26 de marzo, se anima a las personas a usar prendas de color púrpura. La planta de la lavanda de color púrpura está asociada con la epilepsia porque ha sido probado que esta planta medicinal actúa como un relajante del sistema nervioso central y tiene propiedades anticonvulsivas. La planta de la lavanda, cuyo color inspiró el Día Púrpura, produce un terpenoide llamado linalol, que es la esencia del olor de la lavanda. Ese mismo terpenoide es producido por las plantas de cannabis que tienen mayores propiedades antiepilépticas. El uso sinérgico contra la epilepsia de la planta de cannabis y la planta de la lavanda es endomedicina. Anandamida Gardens investiga el uso de cannabis como medicina en Colombia por medio de su asociación con el Grupo Curativa y una red de médicos que practican y perfeccionan la endomedicina. Agradecemos muchísimo la invitación a participar de la celebración internacional del Día Púrpura y esperamos que se haya aclarado un poco el uso del cannabis en la epilepsia. Muchas gracias. Para terminar, nos gustaría que nos enviaran sus opiniones, recomendaciones y que nos cuenten qué les quedó de aprendizaje de la videoconferencia. Recuerden que estamos muy pendientes de resolver todas sus inquietudes. Adicionalmente, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Amigos Púrpura, Renacer con Amor, Familias Púrpura y el grupo de la Fundación Somos Fénix Guerreros y Guerreras. En Instagram nos encuentran como @amigospúrpura, @renacerconamor y @familiaspúrpura. En Twitter nos encuentran como @amigospúrpura. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Amigos Púrpura para acceder a todas nuestras videoconferencias y poder realizar preguntas sobre ellas. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos encontramos en nuestra próxima videoconferencia.